Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Es una sentencia de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 25. Y también en el Evangelio de San Marcos hemos escuchado, dice Jesús: no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, los hombres y las mujeres serán como ángeles del cielo. El Evangelio que hemos escuchado ilumina la primera lectura. La primera lectura narra en síntesis muchos episodios de nuestra vida. Tobit, profundamente afligido. Sara, igualmente, profundamente abatida. 2 personas que sufren terriblemente en esta vida. Y termina la lectura con esta sentencia también. Dice: en el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los 2 y envió a Rafael para curarlos. Escuchó la oración de los 2 y envió a Rafael para curarlos. Este último versículo es un consuelo. Dios escucha, Dios oye a su pueblo y Dios envía remedio para curarlos. Es hermoso leer pasajes así de la Escritura porque pintan al vivo lo que es la vida del hombre. Dios no es pródigo en hacer milagros, pero de vez en cuando Dios realiza estas maravillas. En la vida de Jesús, de sus 33 años, solo 3 lo dedica a la vida pública, a la vida de misionero activo. 30 años no hace milagros, ni uno. Vive con sus padres. Una persona igualmente común,
Y por otra parte, de esos 3 años, nuestro Señor hará milagros maravillosos, pero no son tampoco muchos, son escasos. Incluso cuando hace milagros, muchas veces dirá a los favorecidos: no lo cuentes a nadie, o lo hace escondidas. Jesús, ¿por qué actúa de esta manera? Primero, Él no busca propaganda, Él no busca alabanza de los hombres. Lo que Él busca es manifestar la mano de Dios. Dios está con Él y eso es lo que quiere manifestar. Sus palabras, su mensaje, es lo más importante. Los milagros son como ese refuerzo para que nosotros podamos aceptar su mensaje. Y Dios sabe que nosotros necesitamos ver milagros, ver y tocar como Santo Tomás para creer en Él. Por eso también hace milagros, pero no los hará muchos. Así demuestra que es Dios. Por eso también a lo largo de 2000 años de la historia de la Iglesia, también ha ocurrido grandes milagros. Grandes milagros para que nosotros podamos palpar a Dios que está actuando. Dios actúa en la historia y puede actuar de manera maravillosa. Quizá aquí ustedes recuerdan el episodio del profeta Elías. Elías, un gran profeta en el Antiguo Testamento, quedaba él solo y todos los falsos profetas de Baal. Y el pobre profeta sufre porque su pueblo ha abandonado a Dios, incluso el rey y la misma reina. Y de repente ocurre ese como reto entre los falsos profetas y Elías. Van a invocar a su Dios cada uno, y el Dios que responda, el Dios que actúe, enviando fuego sobre la ofrenda que han hecho en un altar, ese es el Dios verdadero. Y narra la Sagrada Escritura: los profetas de Baal, desde la mañana hasta la noche, invocan a su Dios. Piden que ese Dios se manifieste, que actúe, que haga esa maravilla de enviar fuego y quemar la ofrenda que han presentado. Y los profetas empiezan a invocar y a danzar junto a la ofrenda desde la mañana hasta la tarde. Y burlón, el profeta Elías, empieza a bromear con ellos, que lo invoquen más, que quizás su Dios está descansando o está distraído, quizás se ha dormido, y no consiguen hacer nada. Se pasaron toda la mañana y toda la tarde invocando a su Dios, a Baal, y Baal no responde. No responde. ¿Por qué? Porque no existe. Baal no actúa porque ¿cómo va a actuar alguien que no existe? Es un episodio dramático en la historia de Israel, pero a veces Dios actúa así. Ha reducido al mínimo su presencia, un solo profeta del Dios verdadero. Y hay cantidad de profetas de un falso Dios que extravían al pueblo. Y junto a ellos está el poder de esta tierra. El rey y la reina apoyan a los falsos profetas. Y de repente Dios suscita ese momento tan angustioso, un solo profeta, uno contra todos. Y en ese día memorable para Israel, el profeta Eliseo, cuando ve que los profetas de Baal no consiguen hacer actuar a su Dios porque no existe, entonces ya por la tarde
Es hermoso como el profeta Elías se acerca al altar donde está preparado el holocausto y pide a la gente que derramen agua sobre el altar, sobre los bueyes. Había una zanja alrededor de ese altar y se llena de agua, tanta agua le echan. Tenía que bajar fuego del cielo a consumir esa ofrenda. Para hacerlo más difícil, hace que echen agua. Se pone de rodillas e invoca a Dios con una oración sencilla. Y después de invocar a Dios, cae un fuego tremendo que consume la ofrenda. Es decir, el Dios del profeta Elías actúa, el Dios verdadero. Y el pueblo recobra la fe en ese instante. Ese hecho maravilloso, queridos hermanos, Dios de vez en cuando lo hace. Esos son los santos en la iglesia. Esos a veces momentos incluso maravillosos en sus vidas. Y también eso es para nosotros estos 100 años, la Virgen Nuestra Señora de Fátima. Un momento incluso espectacular, el gran milagro del sol. Y las profecías que la Virgen dice y deja ante los niños su mensaje. Hechos maravillosos, eso es Fátima, la maravilla de Dios. Dios actúa. Dios no es un Dios que se ha dormido. Y Dios se preocupa por su pueblo. Eso es la Virgen. Y casi a 2000 años, la Virgen Santísima nos vuelve a recordar lo que Jesucristo ha predicado hace 2000 años. Y María nos dice, básicamente, confía en mí. Ese es su mensaje. Apóyate en mí. En mí. Dios se manifiesta a través de ella. Apoyarse en ella. Por eso, fíjense cómo apoyarse en ella. Está el mensaje que es para muchos, incluso humanamente, súper difícil de aceptar. No porque sea una cosa de otro mundo, sino porque es terriblemente sencillo, terriblemente sencillo. Por eso, terriblemente increíble solución. La solución a todos los males de este mundo y a los males de nuestra vida, incluso todos los que sean. ¿Cuál es ese mensaje terriblemente difícil? Reza el rosario todos los días. Ese es. La Virgen lo repite todas las veces que se aparece a los niños. Los niños le pedían que cure a un fulano, que cure a otro sutano, y la Virgen, como olvidándose de eso, dice, bueno, sí, algunos no, pero repetía, recen el rosario todos los días. Terriblemente sencillo, terriblemente difícil para algunos, porque te dicen es repetir, repetir, repetir. La Virgen te dice, cree en mí, cree en mí, cree en mí. ¿Quién en el Evangelio que hemos escuchado? Qué impresionante lo que dice Jesús para los saduceos. Esos hombres incrédulos no creían en la resurrección y eran gente de élite del pueblo de Israel. Eran los
poderosos, los que debían estar bien preparados para conducir al pueblo. Y Jesús les dice, están equivocados. No entienden la Escritura ni el poder de Dios. No leían bien, no entendían bien los que guiaban al pueblo. No aceptaban, en definitiva, lo que ya Moisés había dicho, que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios está vivo, no es un Dios muerto, es un Dios que actúa. Y eso es lo difícil aceptar, que Dios actúe y nos dé remedios tan sencillos. Pero ahí está la maravilla de la Virgen. Se aparece. ¿Quién puede contestar la manifestación de la Virgen con esos milagros tan maravillosos y un mensaje tan asequible? Invócala. Ciertamente, si uno no puede todos los días el rosario, ni siquiera quizá el rosario entero, invócala. Empieza a invocarla como puedas. Que Dios conoce el corazón de todos los hombres y conoce nuestro corazón, y Él lo que pide es que la invoquemos por medio de ella. Dios quiere entrar en este mundo por medio de ella. Ese es el camino que Dios está trazando. Pídele a ella misma, confiar en ella. Pídele también al corazón de Jesús, cuyo mes estamos celebrando, que te aumente esa confianza en su madre. Nunca querremos a la Virgen como Jesús, nunca llegaremos a confiar en ella como lo hizo Jesús con ella. Por eso no temas quererla bastante, confiar demasiado en ella. Cuánto Dios ha confiado en ella, cuánto confía que la envía precisamente a ella, a 2000 años de su venida a la tierra, la envía a ella para darnos este mensaje, el rosario, el poder de su presencia en la iglesia. Nada más, queridos hermanos. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.